se van, pero nunca he visto que pidan una copia para ver qué pasó, como usted dice, el orden. Espérate, ya me dio, lo que quieren es que le den la suspensión y ya hice corriendo, pero no entran al estudio. ¿Me podría platicar de eso, maestro? ¿Cómo no? Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Sí. Bueno, estamos de nueva cuenta con ustedes, estamos entrevistando al magistrado Ricardo Ojeda. Él es magistrado del séptimo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito, con los temas de sus libros, Teoría de la suspensión del acto reclamado en materia penal, y ahora estamos viendo el amparo penal indirecto. Adelante, señor magistrado, por favor. Sí, estábamos platicando de la suspensión. De la suspensión. Me preguntabas de las clases de efectos de la suspensión. Decía que es muy importante saber qué suspensión le vamos a otorgar al gobernado, dependiendo del acto que nos esté reclamando como juez de distrito. Porque hay dos clases de suspensión, la de oficio y la suspensión a petición de parte o incidental. Y en la suspensión de oficio son actos de naturaleza penal, es privación de la vida, deportación, destierro, y actos prohibidos por el artículo 22, la famosa incomunicación. Que es el más usual, es el caballito de batalla. Sí. Y en cambio la privación de la libertad, que muchos pensarían de que es de oficio, no es de oficio, es incidental. Pero hay una razón de ser porque es incidental, porque la privación de la libertad puede ser que sea ilegal, como lo dicen en la demanda de amparo, pero puede ser que también obedezca a la comisión de un delito. Y si obedece a la comisión de un delito, pues tenemos el deber, los jueces federales, de darle un efecto dependiendo del estado procesal en que está la situación del detenido en el procedimiento penal. Te decía, si comete un delito y es detenido en flagrancia y está detenido todavía por la policía, a la policía le decimos, ponlo a disposición del Ministerio Público para que lo deje en libertad o lo retenga 48 horas. Y si está a disposición del Ministerio Público, al Ministerio Público le decimos, la suspensión es para el efecto de que queda a tu disposición por lo que hace la continuación del procedimiento y a disposición mía por lo que hace la libertad. Pero el efecto es no que lo dejes en libertad, sino que en 48 horas decidas o que lo dejas en libertad si es que no se comprueba el delito, o lo pongas a disposición del juez, lo consignes al juez. Y así va, cada caso lleva un efecto. Es lo que explico en el libro, qué efecto se da a cada caso concreto de la privación de la libertad, que es un tema penal. Sí. Hay un capítulo de formatos en el libro, donde explico al lector cómo son los formatos en los expedientes de suspensión. Para los secretarios es muy útil. Sí. Para los secretarios es muy excelente. ¿Ese capítulo sería el capítulo quinto? ¿Y cómo se llama ese maestro? Formatos. Perfecto. Porque todos cuando llegamos a ser secretarios por primera vez, todos andamos ¿qué hacemos, no? A ver dónde hay un formato, porque no le encuentro, no le hallo a esto, ¿no? Pero ya con este libro, pues ya es un machote. Tienen la idea, ¿no? Sí. Luego hablo de un tema muy importante que es el desacato a la suspensión. Eso es extraordinario, me surge la idea porque luego hay muchos, pues es delito desacatar una suspensión, pero hay que ver también cuándo se está en el caso de desacato a una suspensión. Claro. Se dio el tema de López Obrador, donde todavía una suspensión no se materializaba. Para poder tener responsabilidad en una suspensión, debe de estar materialmente suspendido el acto reclamado, o formalmente, porque hay algunos actos que se detienen formalmente, y otros necesitan de una ejecución material, que era el caso de Obrador. Sin embargo dijeron, hay un desacato. Para que se diera, para que haya desacato a la suspensión, tiene que estar vigente la suspensión, es decir, tiene que haber una paralización del acto materialmente o formalmente. Si no hay esa suspensión, esa retención del acto temporalmente, pues no va a haber desacato. En el caso de Obrador, volviendo al tema, pues ahí tenía el actuario que parar las máquinas. Nunca hubo esa situación. Y un magistrado de circuito lo advirtió, hizo un voto particular, el magistrado Pérez Dayan.
y lo advirtió y dijo, aquí no hay desacato, por una razón, porque necesitábamos una suspensión del acto reclamado de forma material, había que parar las máquinas, y no se hizo. Y entonces todo eso se explica en este capítulo 6, que es el desacato de la suspensión, no refiriéndome a ese caso concreto, pero sí. No, pero qué bello ejemplo, maestro, porque es muy ilustrativo, y no solamente para los juristas, sino para la gente en general. Que es difundir la cultura jurídica, eso es difundirla en su máxima expresión. Y le voy a decir algo, no es algo que es muy, que ojalá que todos lo hicieran, no solamente a un grupo, sino a todo el pueblo, que así debe ser el derecho para todo el pueblo. Adelante, maestro. Tiene otro capítulo, el último capítulo, que es el 7, que habla de los recursos que proceden en materia de suspensión, como es la revisión en algunos casos, la queja en la gran mayoría de casos. Y bueno, estamos hablando también de la legitimación para interponer cada uno de los recursos, y explicamos pues todo lo relativo a esta figura jurídica que va aparejada con el amparo, que es la suspensión. Porque en el recurso, maestro, ¿cuál sería lo más usual en los recursos? El recurso de queja en tratándose de la suspensión provisional, que es el más común para los magistrados de circuito, que tenemos muy seguido, es este tipo de recursos, que es un recurso muy rápido, le llamamos el recurso de queja de 48 horas, porque tenemos que resolverla dentro de las 48 horas, porque es un mini juicio la suspensión, que no debe durar más de 4 días el procedimiento, entonces por eso la premura, pero todo obedece al tipo de actos que se dan en materia penal. Eso, y nos decía usted que yo, la verdad, no sabía que tiene otros libros. Sí. ¿Qué otros libros tiene? Tengo un libro que me publicó por Rúa también, que es Amparo contra Normas, con efectos generales, que trata no más que del principio de la relatividad de las sentencias. Yo en principio, cuando empecé a hacer esa investigación, pues tenía la tarea la creencia de que había que terminar con el principio de la relatividad de sentencias con la fórmula Otero. Yo era un detractor de la fórmula Otero en el amparo contra normas y sobre todo las normas fiscales. Pero llegué a la conclusión, a la medida que me fui introduciendo, de que no, que es muy necesaria la fórmula Otero, que es muy necesario el principio de la relatividad de las sentencias, aún en el amparo contra normas, y que si bien es cierto hay que hacer algo en la ley de amparo, inventar una fórmula para que las normas declaradas y consideradas por la Corte no se sigan aplicando una vez que haya jurisprudencia, es necesario, pero hay que inventar la fórmula, hay que hacerla, implementarla en la ley para efecto de eliminar ese tema. Bueno, y el amparo contra normas, analizo lo que es el amparo contra normas, así como analizo el amparo penal, analizo ahí lo que es el amparo contra normas. ¿Y cuál es su conclusión, maestro? Bueno, yo en ese libro de amparo contra normas propongo una fórmula. Ese fue el primer libro que escribí. Es que está muy interesante. Había dicho que pero no miento, fue el primero de amparo contra normas. Ese lo escribí en 1994. Y fue el primer libro que escribí, y propongo una fórmula que es muy parecida a la fórmula que propone la Cámara de Senadores ahora, y el proyecto de la nueva ley de amparo de la Corte, muy parecida, hasta pareciera que se les dio la idea. No es tanto mi afán de decirlo de esa manera, usted ya lo había propuesto en el 94 en ese libro, y es muy parecida, ¿no? Incluso yo siento que esa fórmula que yo propongo tiene algo adicional, que es que el propio legislativo sea quien derogue la ley, que no tenga efectos generales de la jurisprudencia, sino que la Corte, una vez que haya jurisprudencia declarando inconstitucional una norma, le diga al legislativo, deroga tu norma porque está inconstitucional, te doy 60 días, o el término que le quiera poner en la ley el legislativo, finalmente le va a poner el término, y él sabrá en qué tiempo deroga una ley. Yo creo que no debe de tardarse más de 3 meses. Sí, sino qué caso tendría que si sea la jurisprudencia. Maestro, y ahí ahorita con lo